están? Bueno, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Un placer estar con ustedes nuevamente. Quiero agradecer, antes que me olvide, a las autoridades del Colegio Cristo Rey de la ciudad de Rosario. El Colegio Cristo Rey está ubicado en el centro de la ciudad de Rosario, es de los padres Escolapios, un colegio religioso, por supuesto. Y el otro día estuve dando una charla a los alumnos de séptimo grado y de primer año del colegio secundario sobre la batalla de Punta Quebracho, que hace poco fue el aniversario. El 4 de junio de 1846 se libró la batalla de Punta Quebracho. Hicimos un Mates con Historia dedicado a ese tema. Es una batalla olvidada, poco conocida. Fue una victoria de las armas argentinas sobre las fuerzas militares navales combinadas de Inglaterra y Francia en lo que fue el contexto de la Guerra del Paraná, de 1845 a 1850. Así que muy agradecido, muy participativos los chicos, muy atentos, habían estado preparando. Le agradezco al director de la primaria, Eduardo Arona, la invitación, a las docentes, los docentes que han trabajado con los alumnos el tema de la batalla de Punta Quebracho, y bueno, me sentí muy a gusto. Tengo seguidores de Mates con Historia de esos cursos, ¿no? Así que les mando un saludo. Son chicos, pero que ya van teniendo un interés y un apasionamiento, diríamos, por la historia argentina, que es lo que uno humildemente trata de transmitir desde este espacio, Mates con Historia. Así que bueno, un saludo a todos ellos, ¿sí? Hoy vamos a retomar los Mates con Historia dedicados a la historia de la Iglesia. Venimos hablando desde comienzos de año la historia de la Iglesia Católica a nivel sobre todo institucional, desde su surgimiento, y estamos concluyendo la historia de la Iglesia en la Edad Antigua. Hemos ido analizando ese proceso de consolidación del cristianismo institucional y sobre todo su victoria sobre el paganismo de la cultura clásica, griega y romana sobre todo, cómo se expande el mensaje cristiano al tiempo que la Iglesia va ganando institucionalidad, ¿no? A lo largo de todo el Imperio Romano, pero también asistimos al derrumbe, a la caída del Imperio Romano de Occidente. Ya nos vamos a dedicar al Imperio Romano de Oriente, Bizancio, ¿no? Y cómo la Iglesia tiene que surcar otras tempestades que se presentan en esa época de caos, de anarquía, que bien puede llamarse un poquito una edad oscura. Los críticos de la Iglesia son de englobar la oscuridad, la trasladan a toda la Edad Media, lo cual es claramente inapropiado desde el punto de vista histórico y aparte es prejuicioso desde el punto de vista religioso. Pero va a haber unos siglos complejos, anárquicos, caóticos, que la Iglesia va a tener que enfrentar y atravesar, que están marcados por el inmediato, los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano, como era entendible, ¿no? Semejante estructura, al caer, al desaparecer, plantea toda una serie de problemas en la Europa heredera del Imperio Romano. Hemos visto por eso la cuestión de cómo trata la Iglesia la conversión de los pueblos bárbaros y la conformación de esos primeros reinos. Lo hemos dedicado en Mates con Historia anterior, ¿no? Y llegamos a un momento en el cual mi propuesta, a partir de ahora, en los próximos Mates con Historia que dediquemos a la historia de la Iglesia, tiene que ver con un libro que a mí me sirvió mucho, pero que conviene analizar en varios capítulos. Me estoy refiriendo el autor es Rod Dreher, un autor norteamericano, que escribió hace unos años La opción benedictina,
versión en castellano, una estrategia para los cristianos en una sociedad postcristiana. La opción benedictina de Rod Dreher es un libro muy, muy rico. Ha movido el avispero Rod Dreher. ¿Y por qué traigo a colación a Rod Dreher? Porque creo que estamos ya en un momento en el que podemos hacer una comparación, es decir, habida cuenta de la crisis por la que atraviesa la fe, la Iglesia, en los tiempos actuales me refiero, es bastante evidente lo que digo, ¿no? Pero con un escenario complejo, porque no es lo mismo la crisis de fe y de autoridad y de magisterio que enfrenta la Iglesia en países de antigua tradición occidental, los primeros en cristianizarse, si quieren, Europa, Estados Unidos, que la vida de la Iglesia en África o en Asia o incluso en China, en donde, según lo que uno lee, la Iglesia goza no solo de vitalidad apostólica, sino de una llamativa fidelidad a la verdad del Evangelio y a la doctrina católica, ¿no? Y esto no ocurre así en Europa o en buena parte de Europa y tampoco en Estados Unidos. Entonces, la idea es analizar el libro de Rod Dreher para entender ante dónde estamos situados. Por eso lo vamos a hacer en 3 capítulos, ¿sí? Este primer capítulo, el de hoy, lo dedicamos a analizar una parte del libro de Rod Dreher en cuanto al diagnóstico que él hace, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? Sin caer en tendencias apocalípticas o tremendistas, pero la realidad es que es como cuando uno va al médico, uno quiere que el médico le cante la posta, es decir, le diga la verdad, ¿no? Respecto de la salud, ¿no? Lo que uno menos pretende de un médico es que el médico nos mienta para tranquilizar nuestro ánimo y nos pinte un panorama que no es el real, ¿no? Eso sería el peor escenario, ¿no? Un segundo capítulo, más adelante, analizaremos la opción benedictina de Rod Dreher en cuanto a qué propone el autor para los cristianos de hoy, ¿no? Esto del subtítulo. Y un tercer capítulo analizaremos o haremos mención a algunas críticas que se han hecho desde la Iglesia Católica y una crítica propia, si me permiten, a modo constructivo, ¿no? A modo una crítica constructiva, ¿no? Porque claro, es un autor que lanza un mensaje en este libro. Hay cosas que quizá no puede analizar porque no entran dentro del radar. Él es un norteamericano, describe la realidad de la fe católica o cristiana en general en Norteamérica y en Europa. Y bueno, y no analiza todos los elementos que hay sobre la mesa, ¿no? Entonces, como para no hacerlo demasiado largo, pero tenemos todo el tiempo del mundo y lo vamos a ir haciendo en estos 3 próximos mates con historias dedicados a la historia de la Iglesia. En el próximo, en realidad, retomamos la historia argentina. Vieron que vamos mechando, vamos alternando uno y uno en cada semana de ser posible. Acá yo creo que el autor, a mí algo que me gustó del libro de Rod Dreher, es que hace un diagnóstico bastante certero, ¿no? De cómo está hoy el cristianismo en general y en particular el catolicismo en la actualidad. Después vamos a ver si lo que él propone, porque la opción benedictina es por San Benito de Nurcia. San Benito de Nurcia, un joven italiano que vive en aquella etapa oscura posterior a la caída del Imperio Romano, siglo VI, 500 y pico de la era cristiana, y es el que inventa o crea, luego de 3 años de tener una vida de ermitaño, de reflexión, la regla benedictina, ¿no? Es decir, funda los famosos monasterios. No es el único, hay otros
la vida monástica o monacal, es decir, de gente, de cristianos que se recluyen en su vida contemplativa, de oración, pero también comunitaria y de estudio y de trabajo, esa es la idea de la vida monacal, terminan generando en esos monasterios que florecen en Europa de un modo providencial, si se quiere, llamativo, se convierten en una especie de oasis de cultura, de fe, de coherencia de vida, de seriedad, de ascetismo, en las costumbres, en medio o rodeados de un mundo que se extingue, ¿no? El mundo romano clásico, y que va a dar lugar a otro mundo, ¿no? La cristiandad medieval que analizaremos posteriormente, ¿no? Bien, dicho esto, entonces leo un poco de la obra de Rothrecher, la parte del diagnóstico, qué es lo que él ve, y después iremos matizando si nosotros vemos algo parecido en el ámbito del catolicismo o el cristianismo de nuestros países iberoamericanos, que son un ámbito distinto al ámbito anglosajón, pero que sufre el mismo embate del secularismo, de la posmodernidad, etc., ¿no? Dice el autor: he escrito la opción benedictina para despertar y animar a la Iglesia a fortalecerse mientras nos quede tiempo. Si queremos sobrevivir, tenemos que regresar a las raíces de nuestra fe, tanto en pensamiento como en obra. Vamos a tener que educar nuestro corazón en hábitos ya olvidados en la Iglesia de Occidente. Vamos a tener que educar nuestro corazón en hábitos olvidados en la Iglesia de Occidente. Vamos a tener que cambiar nuestras vidas y nuestra perspectiva de forma radical. En definitiva, vamos a tener que ser iglesia sin concesiones, cueste lo que cueste. Este libro no ofrece una agenda política, dice el autor, ni es un manual de espiritualidad, ni el típico lamento por la agonía y la caída de lo que fue y ya no es. Es cierto que es una crítica a la cultura moderna desde un punto de vista cristiano, pero sobre todo presenta las iniciativas de cristianos conservadores que abren caminos creativos para vivir la fe a contracorriente y con alegría a pesar de la oscuridad de los tiempos. Me siento identificado con estas primeras palabras del autor. Y en el capítulo 1, él se llama El Diluvio Universal, el capítulo 1 del libro. Él cuenta una experiencia. Él es nacido tiene unos años más que yo, me siento identificado también como un contemporáneo mío. Nació en Luisiana, en el sur de Estados Unidos. Aclaro también, se cría en un hogar metodista, protestante, se convierte al catolicismo, pero últimamente se ha volcado a la fe ortodoxa, o sea, es un cristiano ortodoxo, de confesión ortodoxa, la iglesia oriental, ¿sí?, que no está en plena comunión con Roma. Hago esta aclaración por las dudas. Alguno dirá, he escuchado esta opinión, bueno, es un tipo que va a un saltimbanqui, que va de un lado para el otro. Puede ser, no digo que no. Lo que también puede demostrar esto es una intensa y una incesante búsqueda por descubrir la verdad, ¿no? También esto es cierto. Claramente no estamos ante un cristiano que sea indiferente a lo que ocurre y que esté dispuesto a vivir de brazos cruzados, ¿no? Él alude a lo que fue el famoso huracán, tristemente famoso huracán Katrina, ¿no? Ese huracán de hace unos 15 años que azotó esa zona sur de Estados Unidos, y cuenta cómo fue su vivencia, de que los tomó de modo totalmente desprevenido, ¿no?, a los habitantes de esa zona, acostumbrados a esas inclemencias del tiempo. Los huracanes, ¿no?, son algo bastante habitual, pero
de ese nivel destructivo, ¿no? De ese nivel destructivo es algo que a él se ve que lo marcó, ¿no? Lo marcó y utiliza esa comparación, llamémosle así, a lo que vive el cristianismo. Y en esto es bastante duro, en el sentido de que conviene que tomemos nota de lo que se nos viene encima, porque de lo contrario seremos testigos, como estamos siendo testigos, de un colapso absoluto de la fe, en Occidente al menos. Un colapso, una desaparición, salvo islotes, como si fuera un diluvio universal, de la fe católica cristiana en lo que es el Occidente, ¿no? Europa occidental, Estados Unidos. Después haremos alguna salvedad respecto de lo que es el ámbito iberoamericano. Iberoamericano que creo que está en otra fase, ¿no? Yo adelanto, no de una descomposición de ese calibre, pero tampoco es como para tirar manteca al techo, ¿no? Me parece a mí. Continúo. Los cristianos de Occidente nos enfrentamos ahora a nuestro particular diluvio del milenio, o siguiendo al Papa Emérito Benedicto XVI, de los últimos 1500 años. Refiero a una cita de unas palabras de Benedicto XVI, el anterior pontífice, que dijo en una oportunidad que la Iglesia se enfrenta a una crisis tan grave que habría que rastrear los antecedentes de una crisis similar a la época de San Benito de Nurcia, ¿no? Un pontífice que tomó por nombre Benedicto, ¿no? O Benito, si quieren, ¿no? Llamativo esto, ¿no? En 2012, el entonces pontífice dijo que la crisis espiritual que atraviesa Occidente es la más seria desde la caída del Imperio Romano. De modo tal de que, bueno, como verán, es algo que se viene cocinando desde hace tiempo, ¿no? Desde hace tiempo, sin que quizá lo advirtiéramos, ¿no? Allá por fines del siglo V. La luz del cristianismo se desvanece en Occidente. Algunos miembros de nuestra generación seguirán vivos cuando nuestra civilización confirme la muerte del cristianismo. Por pura gracia de Dios, la fe seguirá floreciendo en el tercer mundo, los países en vías de desarrollo y China. Pero a menos que se subviertan drásticamente las tendencias actuales, desaparecerá por completo de Europa y Norteamérica. Puede que no sea el fin del mundo, pero es el fin de un mundo. Esto es para pensarlo, ¿no? Algunos dentro de la iglesia dicen, estás planteando el fin del mundo. No, el fin del mundo no, pero el fin de un mundo tal como lo conocimos, sí. El fin de una cultura. El fin de una cultura que es algo que puede suceder, ¿no? Lo mencionaba yo antes, ¿no? Quizá la iglesia desaparezca de estas regiones históricas, como desapareció del norte de África. Esas fueron nuestras primeras comunidades cristianas, ¿no? Y fueron barridas con el avance del Islam, ¿no? En el siglo VIII. Puede suceder. Puede que no sea el fin del mundo, pero es el fin de un mundo. Y solo puede negarlo el que se obstina en seguir con los ojos vendados. Hemos hecho caso omiso o restado importancia a los signos durante mucho tiempo. La tormenta se nos ha echado encima y nos ha pillado desprevenidos. La borrasca lleva décadas formándose, pero la mayoría de los creyentes hemos actuado bajo la quimera de que escamparía. La desarticulación de la familia, la pérdida de los valores morales tradicionales y la fragmentación de las comunidades nos preocupaban ciertamente, pero pensábamos que cambiarían las tornas y no pusimos en tela de juicio cómo nos planteamos nuestra fe. Nuestros líderes religiosos nos dijeron que bastaría con reforzar los diques de la ley y la política para evitar el desbordamiento del secularismo.
los cristianos pensábamos que no había nada que no se pudiera arreglar haciendo lo mismo que llevábamos décadas haciendo, especialmente votar a los republicanos. Acá refiere a algo muy propio de la política norteamericana, ¿no? El Partido Republicano como garante, en teoría, de la defensa de estos valores, ¿no? Y él lo pone en tela de juicio. Es cierto que él escribe esta obra apenas se da el triunfo de Donald Trump en 2016, ¿no? En 2016, y hace alguna mención, quizá haya cambiado un poco de su opinión. Él descree mucho de que la solución pueda venir de la política, y yo en eso tengo algunas salvedades que hacer, ¿no? Él descree en que los cristianos debamos concentrarnos, entre otras cosas, en actuar en política, ¿no? Yo haría mis matices. Pero hoy es obvio que hemos perdido en todos los frentes y que nuestras endebles barreras no pueden contener las corrientes del secularismo tan rápidas e implacables. Un nihilismo secular hostil ha triunfado en el gobierno de la nación y la cultura enseña los dientes a los cristianos tradicionales. No paramos de repetirnos a nosotros mismos que estos acontecimientos son fruto de la imposición de una élite liberal. Pero lo hacemos para autoengañarnos, porque la verdad es difícil de digerir. Tienen el consentimiento del pueblo norteamericano, ya sea activo o pasivo. Y no solo eso, ni siquiera las iglesias son un refugio seguro. Esto es algo también fuerte que dice Rothrecher. Porque va a desarrollar la idea de que, quizá en aquella época lejana, ¿no? Del siglo V, VI, claro, el mundo era hostil, pero la iglesia, puertas adentro, era un oasis, era un espacio seguro para los fieles, ¿no? Él dice que eso ha cambiado también, o está cambiando, ¿no? Está cambiando y por tanto no hay que dar nada por seguro. Y no solo eso, ni siquiera las iglesias son un refugio seguro. Porque, ¿qué pasa si estamos rodeados de gente que no comparte nuestra moral? Podemos pensar que aún nos queda la opción de preservar nuestra fe y nuestra doctrina entre las cuatro paredes de nuestros templos. Pero eso sería un ejercicio de confianza injustificada en la salud de nuestras instituciones religiosas. Los cambios que han agitado Occidente en la modernidad han revolucionado todo y la Iglesia no ha sido una excepción. Ya no se preocupa en la formación de las almas, sino que ha montado un catering espiritual. Como dijo el teólogo conservador anglicano Ephraim Ratner, a los cristianos no nos queda ni un lugar seguro en la tierra, ni siquiera nuestras iglesias lo son, es una nueva era. Fin de la cita. Que no te engañe el gran número de parroquias que se ven por ahí. Nunca antes se había registrado un número tan alto de jóvenes adultos norteamericanos que dicen no tener ninguna afiliación religiosa. Según un estudio del Pew Research Center, 1 de cada 3 encuestados en un rango de 18 a 29 años de edad, se ha apartado de la religión, si es que alguna vez llegó a practicarla. De seguir así, todas las iglesias se vaciarán bien pronto. Esto uno lo corrobora, dicho sea de paso, uno que sigue algunos temas de actualidad de la iglesia o de la fe a través de publicaciones serias. Por ejemplo, en Estados Unidos es llamativo. Claro, es un mosaico religioso con todas las denominaciones cristianas. La Iglesia Católica es la primer minoría en Estados Unidos, pero no deja de ser una minoría históricamente, ¿no? Históricamente nunca fue hegemónica la fe católica frente a lo que eran las distintas denominaciones protestantes, ¿no? Y en ese ámbito, el ámbito protestante norteamericano, que hay de todo, el otro día leía, por ejemplo, que la iglesia episcopaliana es en Norteamérica y en Canadá la iglesia anglicana, ¿sí? La iglesia de Inglaterra, ¿no?
la iglesia anglicana, la iglesia episcopaliana norteamericana y canadiense desaparecen, pero no es que tienden a desaparecer, no, es que la fuga, la apostasía de feligresía es tan marcada que de no revertirse esto, en 50 años no va a existir esa denominación. Es estadística, ¿sí? Es algo matemático, si quieren. Y es curioso, y voy mechando, es dentro de las denominaciones protestantes, la iglesia episcopaliana, la primera en anotarse, desde esto yo lo fui viendo, fui testigo de esto, en los últimos 30 años, la primera en anotarse con aceptar todas las imposiciones ideológicas del mundo secularizado y anticristiano de los últimos 30, 40 años. Aceptaron todo. Se abrieron al mundo. Aceptar la anticoncepción, el aborto, el sacerdocio femenino, el orden jerárquico episcopal a mujeres, el matrimonio entre personas del mismo... Todo. Nadie va a esas iglesias. O sea, desaparecen. Es estadístico, es así, ¿no? Entonces me parece que es interesante lo que dice Rottrecher. Al final se suponía que con esto íbamos a conectar mejor con la cultura posmoderna. Y la realidad que vemos a 30 años, uno ya puede hacer un balance, ¿no? Si es que hay honestidad intelectual y hay espíritu de fe genuino, ¿no? Es que esas denominaciones desaparecen sin dejar vestigio. No convocan ni conmueven el corazón de nadie. ¿No? De nadie. Bueno, es para tomar nota, ¿no? Porque esto puede pasar también con la Iglesia Católica. Y hay algo aún más preocupante. En muchas de las iglesias que queden abiertas, se enseñará un cristianismo sin fuerza ni vida, a consecuencia de la solapada invasión del secularismo. Es lo que ya ha pasado en la mayoría de ellas. En 2005, los sociólogos Christian Smith y Melinda Lundquist Denton estudiaron la vida espiritual y religiosa de los adolescentes americanos, que respondían a perfiles muy diversos. Los resultados mostraron que la mayoría de los adolescentes profesaban una pseudo-religión sentimentaloide. Una pseudo-religión sentimentaloide que los investigadores denominaron deísmo moralista terapéutico. Deísmo moralista terapéutico, que tiene sus rasgos, ¿no? Existe un Dios que creó y ordenó el cosmos. Dios quiere que la gente sea buena, amable y justa. El principal objetivo de la vida es ser feliz y sentirnos bien con nosotros mismos. Basta con que acudamos a Dios cuando tenemos un problema, el resto del tiempo no es necesario. La gente buena va al cielo cuando muere. Esto es un poquito lo que apunta Rottrecher, que según esta investigación sociológica, buena parte de los que se dicen cristianos en Estados Unidos consideran, ¿no? Una especie de mix, ¿no? Una especie de buenismo religioso, que él desarrolla la idea, y creo que de acuerdo a lo que hemos estado viendo en Mate con Historia, dedicados a la iglesia primitiva, no es lo que enseña la iglesia, claramente, ¿no? Nadie da su vida, como la dieron los mártires, por un deísmo moralista terapéutico. Nadie da la vida por eso. Pero hace una observación más interesante, porque dice este deísmo moralista terapéutico que hoy campea un poco, sobrevuela en la sociedad occidental, es perfectamente funcional al sistema político. Descubrieron que este particular credo está muy extendido entre adolescentes católicos y cristianos pertenecientes a iglesias protestantes históricas. Los evangélicos salieron mejor parados en este estudio, pero aún están lejos de la ortodoxia histórica de las Escrituras. Smith y Denton apuntan que este deísmo moralista terapéutico se está colando en nuestras iglesias como una especie invasora, destruyendo el cristianismo bíblico desde adentro
y reemplazándolo con un pseudo-cristianismo que no está más que débilmente conectado con la tradición cristiana histórica real. El deísmo moralista terapéutico es un completo desatino, dice Rothschild. Después de todo, no es un completo desatino. Después de todo, Dios existe y quiere que seamos buenos. El problema con este deísmo moralista terapéutico, en cualquiera de sus dos versiones, la progresista y la conservadora, es que consiste básicamente en llevarnos bien con los demás y en elevar nuestra autoestima y felicidad personales. Poco tiene que ver con el cristianismo de las escrituras y la tradición, que habla del arrepentimiento, de la pureza de corazón y de sacrificarnos por amor, y que encomienda el sufrimiento, el camino de la cruz, como vía que conduce a Dios. Aunque tenga un barniz de cristianismo, este deísmo moralista terapéutico es la religión natural de una cultura que venera al yo y al bienestar personal. Claro. Y voy terminando con esta primera entrega de la opción benedictina que vamos a titular El diagnóstico, es decir, el diagnóstico que hace Rothschild respecto de ¿cuál es la realidad del cristianismo, al menos en este ámbito occidental? No hay marcha atrás posible en esta revolución cultural. Esa esperanza ya solo la mantienen los más crédulos de la derecha religiosa de la vieja escuela. No podemos frenar la embestida de la ola, solo surfearla. Salvo alguna feliz excepción, los activistas políticos del cristianismo conservador resultan tan poco eficaces como los rusos blancos exiliados, que se dedicaban a conspirar en favor de la restauración de la monarquía tomando el té de sus samovares en los salones de París. Les deseamos lo mejor, pero algo nos dice que no son la solución. En Estados Unidos no aceptamos ningún tipo de límites y no nos quedamos de brazos cruzados cuando vamos perdiendo. Pero los cristianos americanos vamos a tener que asumir la cruda realidad de que vivimos en una cultura en la que nuestras creencias cada vez se entienden menos. Hablamos un idioma que cada vez más gente considera ofensivo y que pocos pueden escuchar. ¿Y si la mejor manera de plantar cara al diluvio es dejar de plantar cara? Se pregunta. ¿Y si la solución es dejar de apilar sacos de arena, la remisión a lo que ocurrió con el huracán, ¿no? Y construir un arca en la que podamos refugiarnos hasta que las aguas vuelvan a su cauce y podamos volver a tierra firme? En lugar de gastar recursos y energías en batallas políticas que están perdidas de antemano, lo que deberíamos hacer es construir comunidades, establecer instituciones y organizar una resistencia astuta que pueda perseverar hasta que levanten el estado de sitio. Miren, es muy interesante, y termino con esto. Él cita mucho a un filósofo escocés, católico, Alasdair MacIntyre, un hombre muy mayor, que escribió en la década del 80 una obra filosófica, Tras la virtud. Y acá lo trae a colación y dice, el mundo espera, decía MacIntyre, otro San Benito, si bien muy distinto. Los cristianos, dice Rothschild, cercados por las aguas embravecidas de la modernidad, esperan que alguien como San Benito construya arcas en las que ellos y su fe puedan surcar este mar en crisis, una edad oscura que bien puede durar siglos. En este libro conoceréis a hombres y mujeres que son modernos San Benito. Viven en el campo, en la ciudad, en los suburbios. Todos siguen la ortodoxia cristiana, es decir, son conservadores en lo teológico dentro de las tres grandes ramas del cristianismo, catolicismo, protestantismo y ortodoxia. Y saben que si los creyentes no abandonan Babilonia y se retiran, unas veces metafórica y otras literalmente, su fe no les sobrevivirá más que de una o dos generaciones en esta cultura de muerte.
él dice algo que me llamó la atención, no lo encontré hoy, pero cuando lo leí por primera vez me interpeló mucho. Porque dice, si vos crees, sos de esos cristianos católicos que creen que porque van una vez a misa por semana y celebran la Pascua y la Navidad y que eso garantiza la transmisión de la fe a tus hijos, estás muy equivocado, ¿no? Estás muy equivocado, lo más probable es que tus hijos pierdan la fe o se asimilen a la cultura moderna en cuestión de una o dos generaciones. Es un poco lo que yo vengo notando en mi vida personal, ¿no? La educación católica, con excepciones como las que mencioné al comienzo, por supuesto que hay colegios católicos que conservan la llama, el fuego sagrado, que no están dispuestos a rendirse de rodillas ante los dictados de esta dictadura del relativismo, ¿no? Claro que los hay, claro que los hay. Muchas excepciones, pero me temo que no son la regla. Me temo que no son la regla. Hablo por lo que yo veo en Rosario, ¿no? Que los colegios católicos en general tienen 14 años a una criatura, salita inicial, y hasta los 18 años. Y esos jóvenes, que son mis alumnos en la facultad, no practican la fe, no la conocen en lo profundo, en lo troncal, ¿no? Y lo viven como una pátina superficial de ciertas prácticas sociales, ¿no? Esto siempre doy el mismo ejemplo. Si nosotros creemos que somos un país católico porque, por ejemplo, todavía conservamos ciertos feriados nacionales, doy siempre el mismo ejemplo. El Viernes Santo. El Viernes Santo es un feriado. El Viernes Santo es un feriado. ¿Y qué hace la mayoría de los católicos? Y hacen turismo y van al casino y al cine. ¿O no? ¿No hacen eso? Yo no me la doy de nada. Lo que digo es, yo trato de tomarme en serio esas cosas. Es como si yo, el día de la muerte de mi padre o de mi madre, me fuera al casino, o de joda, o a un asado con amigos. Y no, justo ese día no hago eso. Me encanta, ¿eh? Bueno, el casino no, pero el asado con amigos y qué sé yo, el teatro, el cine, sí, me encanta, por supuesto. Pero el día de la muerte de mi padre, y no, me parece desubicado. Bueno, ¿y el Viernes Santo? El Viernes Santo es... No hay una idea de que conmemoramos la muerte, la pasión y muerte de nuestro divino Redentor. Me parece a mí, ¿no? Capaz que ustedes ven otra realidad. Esto es para entonces... Hacemos historia de la Iglesia, pero también con una lectura que nos permita desentrañar el presente, ¿no? Es como si dijéramos, siguiendo Rothrecher, bueno, si vos crees que porque todavía sigue habiendo un feriado que es por el Viernes Santo, que esta nación es católica, y me parece que estás haciendo una lectura errada de la realidad. Y yo creo que en eso tiene razón, creo que tiene razón. No hay que caer en alarmismos, ya vamos a ver que él tampoco propone encerrarnos o volver a las catacumbas, no propone eso. No propone eso. La propuesta, que la vamos a ver en el próximo Mates con Historia, es un poquito más compleja, pero a lo que decíamos al comienzo, quizá debamos volver a ser iglesia, ¿no? Esto de un compromiso de 1 hora por semana para cumplir, no, eso no sirve. Eso nunca sirvió, pero menos sirve hoy. No estamos para ese cumplimiento tibio e hipócrita, ¿no? Me parece que la situación que vemos nos llama a algo un poco más radical, más sustancioso, más comprometido, más jugado, ¿no? Más jugado, ¿no? Bueno, me termino el último mate. Se está haciendo de noche. Feliz Día del Padre a los que nos siguen y son padres, ¿eh? Les deseo lo mejor. Hoy hemos disfrutado acá en familia, con mis hijos, mi esposa. Y bueno, nos vemos la próxima, si Dios quiere. Retomamos la historia argentina, vamos a ver la cuestión de las invasiones inglesas. Lo hemos analizado en otros Mates con Historia, pero vamos a volver sobre ese tema, siguiendo la línea y la obra de Vicente Sierra.
Un saludo, que esté muy bien. Buena semana.